días, Alfonso, y muy buenos días al público que siempre te escucha. ¿Cómo consiguió boletos para ver la última función de la residencia de Bad Bunny? ¿Usted estaba en fila desde el principio? ¿O le No, cayeron? abrieron electrónicamente la boletera y mi hija, que estaba entusiasmada con que yo fuera al concierto, hizo una fila electrónica de más de 7 horas para conseguir boletos. Así que tuve esa suerte de conseguir para la última función, que fue anoche. Extraordinaria, Alfonso, una experiencia sin que no se puede comparar con otra cosa, ¿no? Y comprendo el impacto que ha tenido esa residencia en Puerto Rico y en la cultura puertorriqueña, porque tú sabes el odio que ha generado en la derecha y particularmente en el PNP esta actividad de Bad Bunny, y es porque tú ves 18,000 personas allí en esa arena cantando canciones patrióticas y gritando que yo soy boricua para que tú lo sepas. Realmente es impresionante, y eso haberlo visto 30 veces, ¿verdad? El impacto en términos de personas puede ser de más de 500,000 de personas que fueron a esos conciertos y que están afirmando que Puerto Rico no lo pueden desplazar, que nadie se va a ir de aquí y que somos diferentes, Alfonso. Yo creo que la enseñanza principal de esos conciertos de Bad Bunny es que somos diferentes, que somos únicos, y eso pues tiene unas implicaciones políticas devastadoras para, por ejemplo, la anexión y la fantasía de que el pueblo de Puerto Rico se pueda asimilar a la nación americana. Así que me parece que de aquí lo que falta es articular un proyecto político a la luz del fortalecimiento de todo este sentimiento, de este nacionalismo cultural que ha traído Bad Bunny, a que lo evoca en todas sus dimensiones, las dimensiones de clase, las dimensiones de raza, las dimensiones de género, y que eventualmente pues tiene que articularse en un proyecto de defensa de la nacionalidad y de estar en contra de cualquier esfuerzo de asimilar a Puerto Rico a Estados Unidos. ¿Usted sabía que iba a estar allí Jacobo Morales y Andrés Jiménez? Eso también tomó todo el mundo de sorpresa. Era un misterio siempre, ¿verdad? O es un misterio siempre quién va a traer Bad Bunny en estas funciones, pero fue bien agradable ver a Jacobo, no solamente en el corto del sapo concho que están viviendo en el Ártico aparentemente, ¿verdad? En un lugar bien frío, y luego verlo en persona allí en la residencia fue bien grato, porque es un excelente y grandioso homenaje que le rinde Bad Bunny por la trayectoria artística y de compromiso de Jacobo Morales durante toda su vida. Así que me pareció que fue un momento culminante. Y obviamente lo que le pasó a Hawái por Andrés Jiménez es algo espectacular, haberlo escuchado allí en vivo. Envidia de la buena. Sí, lo sé. Pero a veces uno desde nuestras esferas y burbujas tenemos que darnos la oportunidad de participar en estos eventos que tienen este apoyo del pueblo de Puerto Rico. Todo el mundo se sabía las canciones, Alfonso, menos yo. Pero parte del proceso. Algunos estribillos, por supuesto, me lo sabía, pero la gente cantó todas las canciones a boca de jarro, a viva voz, ¿verdad? Así que fue espectacular. No, debe ser una experiencia, ¿verdad? Porque es una experiencia colectiva, no individual. Sí, es colectiva. De hecho, saliendo del concierto, la gente estaba cantando como si fueran consignas, ¿verdad? Yo soy boricua para que tú lo sepas, y diferentes canciones patrióticas, aun cuando ya se había acabado el concierto y la gente estaba bajando por las escaleras del Choliseo. Así que es un virus contagioso Sí. Qué pena que las elecciones no fueran hoy. La defensa que hace Bad Bunny de la nacionalidad y de que tenemos que quedarnos aquí y defender las playas y defender el ambiente y defender nuestras escuelas
y el sistema de salud, porque eso se señala específicamente en el concierto, la necesidad de que nos tiremos a la calle a la defensa de los elementos básicos de una vida digna aquí en Puerto Rico. Eso tiene un impacto y me parece que cala hondo, porque se entiende la amenaza que tiene nuestra nacionalidad ante las circunstancias actuales y particularmente lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Y que ahora se ha agravado, como tú muy bien habrás analizado previamente. Bueno, vamos con la nueva factura de luz. Hubo un aumento significativo. Lo que estamos esperando en la próxima factura, ¿nos vamos a llevar una sorpresita? Sí, por lo menos en mi caso, $32 adicionales. Pero aquí no podemos partir solamente de la premisa de la queja. Aquí hay que tener un contexto histórico de por qué esa factura se elevó de esa manera, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica quebró. Eso es algo que nadie puede disputarlo, y quebró por el tema de la politización, del control de los dos partidos políticos coloniales de Puerto Rico, el PPD y el PNP, que la usaron como una finquita para sembrar batatas, para poner empleados, y cuando vieron la situación de que los costos de la operación eran más altos que la factura, no quisieron subir la factura a tiempo, y entonces empezaron a hacer deuda, a crear deuda para financiar operaciones. Los proyectos no se dieron y eventualmente pues colapsó el sistema eléctrico de Puerto Rico, porque no había otra salida con el comportamiento de esta clase política. Pero cuando viene la ley promesa, Alfonso, que supuestamente la Junta vino a rectificar eso, a corregirlo, pues el primer error terrible que cometen es que dejan de pagar al sistema de retiro lo que tienen que pagarle para que el sistema hubiera podido mantener su solvencia. Y esto era una situación que no era discrecional, era un tema que está en la propia ley. La ley obliga a la Junta a que los planes fiscales tengan financiamiento apropiado a los sistemas de retiro. ¿Y qué significa financiamiento apropiado? Bueno, lo que dicen los actuarios que había que aportar. Y la Junta no quiso aportar nunca lo que dicen los actuarios, hasta que eventualmente pues prácticamente no aportó nada. Y esto no es que la Junta no lo sabía, aquí se le dijo directamente por escrito. Yo comparecí a una reunión en el 2018 con Natalie Yaresco y los miembros del sistema de retiro a explicarle por qué había que solventar. El sistema de retiro estaba solvente en ese momento, Alfonso. Y cuando tú dejas de aportar, pues obviamente tienes que vender las inversiones, y vender las inversiones pues agotas el fideicomiso, agotas el dinero que se supone que genere más dinero para seguir pagando las pensiones. Cuando se litigó el tema, pues la Junta es absoluta, la Junta es irrevocable. Las decisiones que están en el plan fiscal, la jueza Taylor Swain resolvió que no son revisables, y bajo ese contexto no se le puede obligar a la Junta a poner algo en el plan fiscal. Ellos tienen ese poder, y esa es la esencia de un poder dictatorial. Aquí hablan de democracia, que Puerto Rico está bajo la bandera americana y somos una democracia. No, es absurdo. Puerto Rico no es ninguna democracia. La Junta de Control Fiscal, los 7 miembros usuales, ahora solamente queda uno, que de paso ha tardado mucho el presidente Trump en nombrar a la gente. Parece que nadie quiere aceptar ese tostón. Pues esos miembros deciden algo, lo ponen en el plan fiscal y no hay manera de cambiarlo. Y en ese contexto ellos decidieron que no iban a aportar, que iban a quebrar el sistema de retiro, y lo quebraron. Pues al quebrarlo, pues ¿qué pasa? Las pensiones hay que pagarlas. Y ahí es que viene el asunto de que, como la ley del sistema eléctrico de Puerto Rico, las varias leyes que lo regulan, dicen, número 1, que hay que cubrir todos los costos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica con la tarifa. Y las pensiones siempre han sido un costo operacional. O sea, las aportaciones al sistema de retiro, que son las aportaciones patronales, porque la otra mitad la pone el empleado. O sea, que aquí no es todo lo que paga el abonado con la tarifa, paga una parte en esta etapa previa a la liquidación del sistema de retiro. Pero esta aportación genera unas ganancias en los mercados de valores, que en el caso del sistema de retiro de la autoridad, de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue de más de 8%. O sea, unas ganancias, unos réditos extraordinarios de esas inversiones. Pero si tú no aportas,
pues tú quiebras el sistema de retiro. Y eso fue lo que pasó. Fue deliberadamente, Alfonso, que dejaron de aportar y eventualmente se agotó el fondo, porque el fondo se usó para pagar las pensiones corrientes, y al agotarse el fondo hay que subir la factura para cubrir eso. Y el aumento es cerca de 2 centavos por kilovatio hora. O sea que es una cantidad significativa. Entonces la ley también del sistema eléctrico obliga a que tú tengas que individualizar todos los cargos de la factura. Si tú miras tu factura de Luma, vas a ver que tú pagas más en los cargos adicionales que en la tarifa básica, lo cual es absurdo. Pero esa es la estructura a la cual nos ha llevado la Junta de Control Fiscal con el tema del sistema de retiro. Pero para colmo, hubo un aumento también de 1.5 centavos por kilovatio hora para cubrir las deficiencias operacionales, las ineficiencias de Luma y de Genera, que es otro de los errores históricos que cometió la Junta de Control Fiscal al autorizar. Porque acuérdate que aquí se aprobó por Ricardo Rosselló la ley para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, que era venderla. Después no quisieron venderla porque perdían los fondos de FEMA, pero en ese proceso la clase política de Puerto Rico fueron los responsables de haber privatizado. Pero la Junta aprobó los contratos, y la aprobación de los contratos nos metió en las aguas profundas de tener que sacar dinero adicional para tratar de solventar las operaciones de esas compañías privadas, porque recordarás que cuando en el 2020 entró Luma, le dieron 162 millones para nada más saber cómo funcionaba el sistema, y después se cantaron y se siguen cantando de que no sabían la magnitud de cómo estaba el sistema de energía eléctrica, la magnitud del deterioro. Y eso, Alfonso, ha sido un despilfarro de dinero que ha ido que ir solventando con la tarifa, y hasta ahora las aportaciones que el gobierno ha hecho a Luma y a Genera están cerca de los 2.000 millones. Dinero que se pudo usar para la reconstrucción, para el mantenimiento, pero no, se lo dieron a Luma y Genera. Y ahora hay una situación donde Luma y Genera tienen unos severos conflictos de intereses que hacen que el sistema sea mucho más caro. Ahora mismo se están discutiendo en el negociado los aumentos permanentes de la tarifa, y uno de los temas es cómo es que Luma entonces contrata más empleados de afuera que los empleados que tiene la empresa, ¿verdad?, en Puerto Rico, que los locales, y el costo de esos empleados que le pagan viaje, dieta, hospedaje, carro para el empleado y para su cónyuge. O sea, los traen a cuerpo de rey, y eso lo financiamos nosotros. Y asimismo, cuando tú miras el asunto de los 150 millones que nos cuesta anualmente Luma, los 20 millones que nos cuesta Genera en comisiones, que esos son los honorarios que ellos cobran por ese servicio, eso no estaba tampoco antes. Por ende, la privatización entregó el sistema eléctrico de un servicio esencial a las lógicas del mercado y la ganancia de los accionistas. Por ende, nunca va a bajar la factura. Y ya empezamos a ver que esto es provisional, pero ya empezamos a ver los aumentos que se están planteando. Y ya en el récord del negociado, Alfonso, hay evidencia pericial, el economista Ramón Cao diciendo, ojo, esto no lo aguanta el país, y lo que viene luego de que tú aumentes la tarifa a niveles insostenibles es el colapso financiero, el downward spiral de la autoridad, por esto que hemos explicado en muchas ocasiones aquí, que es que tenemos una clientela que tiene una necesidad de un servicio esencial, pero si tú aumentas ese servicio esencial, tú estás realmente quitándole el dinero para la comida, para la salud, para el entretenimiento, y por ende la gente busca las maneras de ahorrar. Ahorra gastando menos en la economía se afecta por la reducción en el gasto, pero también se ahorra energía. ¿Y cómo ahorro energía? Moviéndome a la energía renovable, por tanto bajando dramáticamente el consumo, o ahorrando a la luz de las medidas que uno puede implantar en la casa para ahorrar, y eso implica menos pagos de facturas de energía eléctrica, y eso entonces trae que bajen los ingresos, y tú aumentas la tarifa, pero los ingresos no llegan, Alfonso, y ese es el downward spiral. Se va aumentando la bola de nieve, porque aun cuando sigas aumentando la tarifa, la gente no paga. Y tú sabes un indicador terrible de que esto está ocurriendo, Alfonso.
¿Sabes cuánto están las cuentas por cobrar de Luma? Que hemos denunciado aquí, porque José Colón lo ha dicho en varias ocasiones, que Luma no está haciendo el trabajo de cobro. Pues mira, están en 1.300 millones, Alfonso. Y de esos 700 millones son de los abonados residenciales, que eso es algo indicativo de que la gente no está pudiendo pagar la factura. 728.849.673 deben los abonados residenciales. Así que, ¿qué pasa? Luma no puede cortar la luz porque no tiene los celadores o la gente que vaya a la calle a cortar la luz, pero esto es indicativo de que la gente está haciendo maniobras o meramente no pagando porque no puede, o un día pago la luz, otro día pago el agua, otro día le abono a la tarjeta de crédito, y eso, quien eventualmente va a sufrir las consecuencias es todo el pueblo de Puerto Rico, y particularmente los que nos tengamos que quedar conectados al sistema eléctrico porque no podemos poner placas solares porque vivimos en walk-ups o apartamentos, etcétera, porque la gente se va yendo, se desplazan a la energía renovable, y entonces queda un grupo bien pequeño, y ese grupo bien pequeño no va a poder financiar la transmisión y la distribución que tiene que llegar a todos los lugares del país, incluyendo a las residencias, negocios, industrias que tienen placas solares y generadores. Así que la espiral de la muerte. Sí, la espiral de la muerte. El costo va a seguir siendo igual, pero los ingresos van a ser mucho menores por esta reducción de clientes, de la base de clientes, y porque la gente ahorra energía o meramente no la paga. Imagínate, 728 millones de cuentas por cobrar de residencial, 210.676.648 comercial, y hay 170 millones que Luma no especifica quiénes son, y hay 125.425.107 de las entidades gubernamentales. O sea, ni siquiera el gobierno está pagando la luz, Alfonso. 125.425.000 dólares que debe el gobierno a Luma y Genera. ¿Cómo vas? Aquí una amiga generosamente me envió copia. Yo usualmente lo que hago es que llamo y el teléfono me dice debes tanto y hago el pago, ¿no? Pero ella tiene el detalle de los cargos. Sí. Dice, cargo por cliente $4, cargo por consumo $21 con un centavo, cargo por consumo adicional son $84 con 74 centavos. Entonces dice, esos totales $109 con 75 centavos. Pero entonces más abajo vamos con la cláusula FCA, ajuste cargo de combustible, ahí hay $200 adicionales, que es el doble de lo que tiene arriba. Sí. Cláusula PPCA, ajuste de compra de energía, ahí hay $81 con 15 centavos. La cláusula de municipio, 860. Suma subsidio, 24. Después, $2 con 13. Después, cargo eficiencia energética, 1,66. Pago de pensiones, 37.38. Ajuste provisional, $29. El total de la segunda parte de la cuenta es 384.56. Ya tú ves, pagan más en subsidios y en ajustes que en lo que pagaría por la tarifa regular. 3 veces, casi 4 veces más. Sí, y eso, Alfonso, en una economía tan apretada, sin expectativas de crecimiento económico, pues lo que implica es que la gente no va a poder pagar la factura o va a tomar medidas extraordinarias, va a endeudarse para poder poner placas solares y bajar el consumo, que en términos reales, Alfonso, si tú te tienes que endeudar para poner placas solares, tú no estás ahorrando, porque tú tienes que pagar el arrendamiento o la hipoteca de bienes muebles de las placas solares, y a veces pagas más de lo que pagabas de luz. Pero eso hace que Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, el consumidor a lo mejor no se ahorra nada o muy poco, pero Autoridad de Energía Eléctrica y Luma pierden el cliente, pierden el insumo de dinero de pago de la factura por el servicio regular, y eso es lo que va creando la situación de que no importa cuánto tú subas la tarifa, los ingresos no van a llegar, y si no hay ingresos no puedes pagar las pensiones, no puedes pagar a los bonistas están ahí peleando como gato boca arriba ante el negociado para tratar de lograr
que sobre dinero para ellos cobrar, porque esa es la garantía que ellos tienen de lo que sobra. Así que el asunto está súper complicado. Ya hay testimonio pericial sobre el downward spiral por el economista Ramón Cao, y el negociado aceptó que la affordability, la viabilidad del aumento de la tarifa, es un elemento esencial que tiene que determinar, porque no, con una resolución dándole todo lo que Luma y Genera piden, lo que va a hacer es matar a la gallina de los huevos de oro, matar a la Autoridad de Energía Eléctrica, y se acabó. Hay que apagar la luz e irse. En esa es la situación que estamos, pero son todas consecuencias de la mala gestión y de mala fe de la Junta de Control Fiscal, Alfonso. Eso tiene que quedar bien claro. Históricamente, esa es la responsabilidad, porque todos estos problemas se pueden adscribir a las decisiones ideológicas que tomó la Junta. La Junta odia las pensiones de beneficio definido. Decidieron eliminar las pensiones de beneficio definido, liquidaron el sistema de retiro del gobierno central, el de los maestros, el de la judicatura, de la autoridad, de los empleados de la autoridad, y van detrás de la UPR, Alfonso, que tampoco están pagando lo que corresponde. La UPR no está en quiebra, pero la mala gestión de la Junta de Control Fiscal y de mala fe ideológica para tratar de eliminar el sistema de retiro de beneficios definidos de los empleados de la UPR va a llevar a la UPR a una quiebra, y una quiebra de una entidad educativa significa la pérdida de los fondos federales de la PECA. Así que eso es lo que estamos enfrentando, Alfonso, y por eso es tan importante estar al tanto de todo esto y tomar las acciones que correspondan cuando se convoquen para que la Junta sienta el calor. Mientras tanto, si seguimos así, la Junta va a seguir haciendo el daño. Y cuando llegue la nueva Junta, Alfonso, ¿qué tú esperas de la nueva Junta? No es nada bueno para Puerto Rico, todo lo contrario, va a ser todo peor, más agresivo en contra del pueblo, medidas de austeridad más dramáticas, recortes más importantes, la gestión en contra de los planes de retiro agudizándose, y el acuerdo con los bonistas más favorable posible para los bonistas, lo cual nos va a dejar a nosotros realmente contra la pared. Y ese es el país que la Junta de Control Fiscal quiere, y ese es el país que nosotros no podemos dejarnos que nos impongan. Y por eso el discurso de Bad Bunny es importante, Alfonso. No hay todavía una conexión con una acción política, pero aglutinar la nacionalidad puertorriqueña bajo nuestros íconos, ¿verdad? Es importante, y bajo la premisa de que hay que salvar a Puerto Rico del desplazamiento y salvar nuestro sistema de salud, etcétera, pero hay que articularlo en un proyecto político. Antes de finalizar brevemente, el asesinato de Charlie Kirk en los Estados Unidos, aquí estamos copiando las malas costumbres de allá con estos discursos de odio. Estaba el señor general Garner, que por segunda vez le tiene que meter un tapabocas a la gobernadora, acusando al Partido Demócrata. Sí, mira, Alfonso, no hay duda que el discurso de este señor que fue asesinado era un discurso de odio, racista, homofóbico, excluyente, nazi, y el discurso tiene cabida dentro de la amplitud que debe tener la primera enmienda de los Estados Unidos. El discurso que no está permitido por la primera enmienda es el que crea, ¿verdad?, un peligro inminente de una acción violenta, ¿no? El abogar por la violencia e incitar a la violencia es un discurso que está prohibido. Tú hablas de que las mujeres no tienen la capacidad intelectual para hacer los trabajos, tú hablas de que los homosexuales están condenados por la Biblia, tú dices todas esas barbaridades, y mientras no se pueda decir que hay un peligro claro e inminente de que estás abogando por la violencia inmediata, pues tú tienes ese derecho. Y eso pues es el esquema que los Founding Fathers crearon, ¿verdad? Que ya no es así. Cuidado, ¿verdad? No estoy diciendo que esa es la libertad que existe ahora, ya es todo lo contrario. Pero tú puedes decir que ese discurso pues está bien, tiene cabida dentro de una democracia liberal. Pero ese discurso tiene unas consecuencias también en el país. Tiene una consecuencia de polarización del país. Y tú añadirle ese discurso a la polarización que Estados Unidos ha sufrido en los últimos 10 años,
ha sido un detonante de toda una serie de reacciones que han echado por el piso también la Constitución. Porque ahora, Alfonso, si tú te expresaste diciendo que este señor es malo, como yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Que su discurso es negativo, excluyente, que es un discurso que denigra al otro, que denigra las razas, los géneros. Pues yo, si mi patrón no le da la gana, me bota del trabajo, ¿verdad? Y eso está pasando en una ola de represión contra las personas que se han expresado en contra del discurso de odio de ese señor. Y para colmo, la derecha que defiende el discurso de odio dice que hay que tener el máximo de libertad de expresión, pero cuando la libertad de expresión le ejerce una persona que no está de acuerdo con la derecha lo aplasta. Así que yo creo que Estados Unidos ha llegado al límite, Alfonso, donde la intolerancia, la polarización hace imposible que pueda haber un consenso o un pacto social sin que surja violencia generalizada. Y violencia generalizada puede ser un eufemismo para decir una guerra civil, porque tú estás viendo a los voceros de la derecha llamando a que metan presos a los de la izquierda. ¿Y qué es lo de la izquierda? Como dice Garfield, el Partido Demócrata. O sea, tú vas a meter preso a la mitad del país americano porque tú le pones el label, la etiqueta de que son de izquierda. A ese nivel estamos llevando. La mitad del Congreso. La mitad del Congreso son de izquierda y hay que meterlos presos. Por eso es que ha habido una ruptura de la capacidad de esa sociedad de llegar a unos consensos mínimos para echar hacia adelante el país. Aquí yo te aplasto. Los antifascistas, aquí hay que acabar con los fascistas, como se hizo con Hitler, ¿verdad? Hay que aplastarlo. Hay que enjuiciarlo, meterlos presos, y si aplica la pena de muerte, meterle la pena de muerte. Y los fascistas, la derecha, están en la misma. Así que, ¿cómo tú destrancas eso? Y va a seguir aumentando la violencia, Alfonso, sin duda. Creo que esta organización que Charlie Kirk manejaba recibió 30,000 solicitudes de hacer capítulos en escuelas y universidades. O sea, la derecha se ha animado, se ha levantado, y lo que está haciendo es que esto sea irreversible. Y tú sabes que hemos discutido aquí varios libros que hablan sobre la guerra civil que se anticipa en Estados Unidos a la luz de los indicadores de la propia CIA. La Agencia Central de Inteligencia tiene unos indicadores para determinar cuándo un país está al borde de una guerra civil. Y los expertos en ese tema se aplicaron esos criterios y determinaron, mira, Estados Unidos va en la dirección. En Estados Unidos hay, 10 veces más armas que personas. Y todo el mundo está armado hasta los dientes. O sea que estamos acercándonos a un momento donde, además de que no hay manera de que el país pueda articular unos consensos mínimos para manejar las finanzas, no hay presupuesto todavía, Alfonso, pues estamos al borde de que la gente se arme y empiece a meterle tiro a los que ellos piensen que son del otro lado. Ya están persiguiendo a los latinos y a los coreanos, a todos los grupos que no son iguales a mí, y los están metiendo presos, tengas o no tengas pasaporte. Así que están al borde de este tal vez no fue la chispa, ¿verdad? Final para que esto ocurra, pero creo que vamos en esa dirección. Entonces, copiar eso para Puerto Rico, traer ese discurso de odio, de exclusión que la gobernadora defiende, porque aunque ella regañó a Garfield, en realidad ella es maga y ella apoya todo esto. Pero que el PNP se vaya por ese boquete, por ese rabbit hole, y trate de polarizar el país, que lo está haciendo, pues, acusando a Juan Dalmau de comunista, te ponen una etiqueta, te ponen un label que a ti te han puesto y a mí también. Y entonces ya en Estados Unidos se habla de eliminar, encarcelar o eliminar a los que tengan esa etiqueta. Pues el PNP quiere llevar a Puerto Rico por esa ruta. Esa es la alarma que hay que sonar. Si el PNP sigue con ese discurso de odio, nos va a meter en el problema de que no sea posible llegar a consensos sociales aquí en Puerto Rico y estemos dándonos palos por todos lados. Difícil la situación. Licenciado, muchísimas gracias. Que tengan bonito día.
Cómo no, siempre hablen, Alfonso, que pasen buen día.